El señor ingeniero Livio Cornejo está con nosotros a través del hilo telefónico. Le saludamos como siempre de la manera más comedida. Livio, buenos días, qué placer poder escucharle. Un gusto. Me parece que todavía no tenemos audio, Ramón. Un gusto. Bienvenido, mi querido Livio. Arranquemos por alguno de los temas que siempre será importante y siempre será preocupante. El asunto de Coca-Codos y Clerc, del que veníamos escuchando. Se habla mucho, pero se hace poco. Ahora quieren hacer tipo muro de gaviones para proteger una obra de 3.700 millones de dólares, que como dicen van a tratar de ganarle al tiempo, pero, o sea, ¿para qué se hizo una obra tan costosa, sin los estudios y sin las bases? Recordemos que en el 2012 Fernando Villavicencio, periodista, anunciaba la gravedad del posible gasto antes de que se haga la obra, y él ya dijo que era un sitio con un problema enorme le llaman piedra fina a ese sector. No es por nada, es porque realmente se va constantemente erosionando el sitio. ¿Qué se hace para recuperar 3.700 millones de una obra que nunca debió hacerse en ese sector? Livio, bienvenido, buenos días, qué placer. Sí, gracias, Fernando, gracias a la ciudadanía que nos acompaña siempre todos los días jueves, pues. Y definitivamente lo que nos está sucediendo parece que es una desgracia como la que tuvimos hace muchos años atrás, con la llegada del Niño, ¿no es cierto?, que nos dio muchos inconvenientes. Hubo igual derrumbes, hubo igual socavaciones de tierra, puentes que se cayeron, oleoductos que se rompieron, que reventaron, y ahora nos pasa lo mismo y no hemos aprendido, mi estimado Fernando. La pregunta es si es que esta obra está o no está asegurada. No. ¿Y quién es la aseguradora? No, no está asegurada. Ni siquiera está recibida, pero está pagada. Entonces, fíjate, ¿quién va a hacerse responsable de esto? A hoy tendrán los chinos y tendrá el gobierno de Rafael Correa la excusa necesaria y la excusa que Diosito les acaba de dar, de otorgar, no la naturaleza les acaba de otorgar, el hecho de que nosotros ya veníamos escuchando la investigación de que eso estaba mal construido, de que no cumplía con los requisitos técnicos. Algunos oleoductos, algunos huecos de recepción, si cabe el término, tomas de recepción estaban ya rotas, estaban carcomidas por la tierra, por todas las piedras que trae el agua. En definitiva, una obra civil que ya estaba definitivamente, no debía recibirse, y así lo tenía ya auditoría, pero nunca se aceleró el proceso para no herir susceptibilidades de aquellos que la construyeron y aquellos que hicieron el negociado con esa obra. Hoy la vamos nuevamente a pagar los ecuatorianos. Hoy nuevamente vamos a decir qué pena la naturaleza está en contra del Ecuador, qué pena no haber asegurado una obra tan costosa. Qué pena no haber seguido con los trámites legales inmediatamente, las quejas del gobierno chino, el haber impedido que se paguen los dineros. Pues, como siempre, como no es dinero de ellos, a los políticos poco o nada les interesa lo que esté sucediendo. Saldrán a decir mil y una mentiras, pero ahora la pregunta es cómo sostener la furia y el embate de un río, de un medio ambiente que por este momento pues está acabando con toda una obra tan grande que nos costó, y que, recuerdo, tampoco estaba trabajando al 100% de su capacidad. Al 30% apenas. Al 30%. Apenas un tercio de su capacidad, y nunca fue una obra concebida para trabajar al 100% porque no tenemos las redes de distribución suficientes y con la capacidad necesaria para trasladar tantos kilovatios que se generaban con esta represa. Es así, Fernando, vamos a perder el dinero. ¿Qué podemos hacer los ecuatorianos sino únicamente esperanzarnos en que se aplaque un poco la ira del medio ambiente, la ira del río, que el agua baje para lograr hacer algo para salvar lo poco que quede de esa gran obra? El tema es la erosión, y el tema se sabía que este es un sitio que tiene una altísima erosión. No hicieron caso. No se ha recibido la obra. Aparte, la ley ecuatoriana determina hasta 10 años después la posibilidad de reclamar por vicios ocultos de fabricación, así se llama. ¿Estos serían vicios ocultos de fabricación? ¿Quién fabricó? Bueno, ¿No le puso atención al tema? Básicamente tiene que haber habido un estudio, Fernando, un estudio de prefactibilidad, que se lo conoce, ¿no es cierto? Entonces, si no hubo este estudio de prefactibilidad, ¿cómo se aprobó la obra?
Recuerda que antes quien permitía que se ejecuten las grandes obras eran los estudios y una autorización por parte de la auditoría, ¿no es cierto?, por parte de Contraloría, y ahí se procedía a llevar a cabo la contratación de estas grandes obras. Rafael Correa y su séquito y su ¿qué te digo yo? Y sus 40 rateros, pues eliminaron totalmente ese preinforme por parte de Contraloría y se lo hacía directamente por parte de Presidencia. Sin tener los documentos necesarios se los firmó y ahora la pregunta es, ¿a quién reclamamos? Este gobierno no va a hacer nada, absolutamente nada, para tratar de recuperar esos dineros. No les interesa tener conflictos con el gobierno chino. Ahí vemos también lo que sucede con la pesca que está produciéndose en Galápagos. No hemos escuchado ningún reclamo internacional a nivel internacional por este hecho. Y peor lo van a hacer con una obra que ya está totalmente pagada. Y recuerda que hay dineros de por medio, hay negocios de por medio, hay la necesidad de que nos preste también dinero este gobierno en último de los términos. Y vamos a quedarnos con los brazos cruzados, Fernando. Vamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¿A quién le vamos a seguir la cuestión legal? ¿Quién va a ser el responsable de esta construcción? Vamos a tener que ver qué es lo que nos dicen las autoridades pertinentes, ¿no? ¿Qué nos dice el abogado del Estado? ¿Qué es lo que nos dice la Contraloría? Una vez que ya estaban auditando esto, o sea, ¿dónde está ese informe tan necesario ahora para poder justificar el no pago o la devolución de estos dineros? Decía hace un instante Tomás Chufardi que están tratando de construir gaviones naturales. Eso para un río pequeño funciona y todo el mundo sabe que para una obra como esta es alargar la agonía nada más y gastar más dinero. O sea, el tema es buscarle soluciones a grandes males, grandes remedios, dicen. Pues en este caso hay que recurrir inmediatamente a la justicia, revisar todos los aspectos. Alguien tenía que haber asegurado la obra. ¿Quiénes son los responsables de la falta de seguros en estas obras? O sea, hay muchas cosas que seguir y hay que avanzar. O sea, sostener o tapar el sol con un dedo puede que te sirva por un instante, pero es mínimo. El sol no lo puedes tapar siempre así. Entonces, lo que nos está preocupando es que ni Contraloría se preocupa, ni el Ministerio, ni Finanzas para poder reclamar el dinero. Nadie revisa. Mira, la obra parte hace alrededor de 20 años, poco más. Era un proyecto que lo tenía el INESEL y que tenía un costo de $700 millones, menos de 700. ¿De dónde sacaron el nuevo proyecto y por qué costó $3.700 millones? O sea, ¿cuáles eran los estudios? Porque los estudios de INESEL lo ponían en otro sector, aguas abajo, precisamente preveyendo el problema que podía darse. Lo pusieron acá arriba con la idea de que, es decir, aguas arriba lo pusieron con la idea de que ahí podía construirse un embalse más grande. Ahí están los problemas. Desde el año 1984, un poquito antes, hemos tenido inconvenientes en ese sector por la erupción del volcán Reventador. Que no nos digan que no sabían lo que estaba pasando, pues no. Sí, efectivamente, fíjate, tú con la información que tienes, eran suficientes méritos para que el proyecto sea estudiado, reestudiado, revisado y sobre todo, sea de alguna manera asegurado, mi estimado Fernando. Lo interesante a partir de esto sería revisar cuántas de las grandes obras que se hicieron, cuántas de las inversiones que ha hecho el país están aseguradas, cuánta responsabilidad hay en aquellos que tomaron la decisión, en aquellos que firmaron, en aquellos que impulsaron este proyecto y también cuánta responsabilidad hay en el gobierno chino. Recuerda que esta fue una obra que se hizo a través de los gobiernos, no es que se hizo con una compañía cualquiera, sino con un recomendado del gobierno chino para que ejecute esta obra. Por lo tanto, pues esa responsabilidad cae directamente en el gobierno actual, ya sea hacer el reclamo o buscar culpables o determinar dónde están los errores que se cometió y juzgar a aquellos que los cometieron, Fernando. Ahí hubo hasta una mala construcción, una pésima obra técnica, tampoco se dio o se ejecutó en 100% la obra, nunca nos generó la energía para la cual se diseñó la obra. Recuerdo también que las turbinas, algunas de ellas, se dañaron y únicamente cambiaron las paletas, que se llaman, ¿no es cierto? Y hubo una serie de problemas y conflictos que se fueron solucionando al paso, y esto nunca tuvo o nunca permitió
o el gobierno no lo quiso hacer un reclamo formal para ahora no tener este tipo de complicaciones. Hoy lo único que tenemos es que pedir a Dios que las cosas bajen, que las cosas mejoren, que el tal gavión natural que están haciendo sea o sirva para algo, pero definitivamente contra el agua y el fuego, nos decían nuestros abuelitos, no hay nada, no se puede hacer absolutamente nada, sino más que la prevención. Y eso es lo que faltó en la construcción de esta obra, prevención. Me quedo pensando en aquello y lo que tú decías hace un instante. Grandes inversiones. Un ejemplo es la refinería de Esmeraldas. Arrancó con un costo de 167 millones de dólares, ese era el costo referencial. La compañía que hizo la refinería de Esmeraldas, que construyó la refinería de Esmeraldas, volvió para ofrecer ellos solucionar todos los problemas. Tenía un costo de alrededor de 80 millones. No les dio la gana. No les contrataron a los que sabían, a los que habían hecho el proyecto. No, decidieron que no. Y salió con una licitación de 167 millones. Al final se firmó por 183 millones de dólares. De acuerdo al señor Poli Faglioni, decía que se habían invertido 2.340 millones de dólares. Hasta ese momento, casi terminada la repotenciación. Supongo que costó alrededor de 2.400 millones de dólares. Y ahora nos dicen, muy sueltos de huesos, que no se hizo bien nada y que se necesitan alrededor de 2.000 millones más para arreglar. Cuando la refinería nueva no tiene un costo que supere, o sea, no supera el costo los 3.000 millones. O sea, vamos a gastar prácticamente casi 5.000 millones, entre comillas, para una refinería obsoleta, anticuada, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Y por qué nadie protesta? ¿Y por qué nadie dice nada? Fernando, los únicos que hemos estado hablando de esto somos nosotros, los únicos que hemos puesto el grito en el cielo somos nosotros. Los demás periodistas, al parecer, pues poco o nada conocen o ven que este tema no termina siendo sino un llamado de atención nada más para el gobierno, para la gente, para que siga despertándose de ese insomnio que fue o que sigue siendo la revolución ciudadana, donde no nos interesaba de dónde venía el dinero, de dónde lo sacaban, sino únicamente que todos llevábamos o todos teníamos un trabajo, entre comillas, o que qué lindo que mi hijo trabaje en el gobierno, cuando todo esto era únicamente una pantalla para hacer que los robos, los miles de millones que se robaron, supuestamente se hayan invertido en obras que definitivamente nunca nos trajeron solución, Fernando. Obras que en ese momento, por ejemplo, de lo que yo conozco de la refinería de Esmeraldas, tenían que cambiar el catalizador, Fernando, porque ese catalizador que tienen definitivamente era únicamente para crudo pesado. Es decir, teníamos que trabajar para crudo liviano, teníamos que trabajar con un crudo que ni siquiera el país lo producía, fíjate, que teníamos que mezclar el crudo pesado que generamos con crudo liviano para que de esa manera el catalizador, que en realidad es un destilador, funcione adecuadamente. Pero ¿qué vinieron e hicieron? Nada, absolutamente nada. Seguimos trabajando con esta mezcla que nos perjudica económicamente para poder lograr que esa refinería funcione. Y es más, se refrigera, Fernando, botándole agua con una manguera, Fernando. Entonces, ¿qué es lo que pagamos, por Dios? O sea, eso es lo que nos hicieron, nos robaron descaradamente, Fernando. Y aquí no dicen nada los técnicos, no dicen nada los colegios de profesionales. Aquí no pasa absolutamente con aquellos que estuvieron al frente de la refinería, los gerentes, los subgerentes, los directores, los jefes de producción. Es decir, aquí nadie paga los platos rotos, sino únicamente aquellos que ponemos los impuestos de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, que nos levantamos todos los días a generar riqueza para este país. Porque sí, Fernando, hay que decirlo, tú y yo y todos los ciudadanos que nos levantamos a las 8, 6 de la mañana a trabajar, somos los que generamos la riqueza en este país, no son los políticos sinvergüenzas que firman este tipo de contratos. Y no nos olvidemos que hemos mencionado dos, podríamos mencionar muchas más. Recuerda que tenemos otra refinería también en el sector de Chorrillos, que tampoco funciona. Recuerda que se habló de construir una planta de almacenamiento de gas. ¿Dónde está? Se invirtieron alrededor de 600 millones. ¿Dónde está la plata? ¿En qué se ocupó? Acuérdate de la refinería del Pacífico, la famosa refinería del Pacífico que íbamos a hacer con Venezuela.
Se invirtieron 1.800 millones de dólares. 1.500 se dijo en principio para aplanar un terreno plano. Y que además, por cierto, si es que se hubiese construido allí, tendríamos gravísimos problemas porque es una zona altamente sísmica, está sobre una zona que tiene una falla geológica. O sea, para completar, ¿no? Imagínate, el aroma ahora para qué está sirviendo, ¿no? ¿Para qué sirvió toda la planicie donde un presidiario, un expresidente vicepresidente ahora está preso, veía una refinería? Ahora lo que vimos es una pista para aterrizar aviones trayendo y llevando droga, ¿no es cierto? Eso es lo que sirve ahora el aroma. Pero, ¿cuál es nuestra preocupación, Fernando? Ninguna. Son 1.200 millones que se gastaron ahí, que dijeron que el terreno ya estaba listo únicamente para traer la planta y poner los pernos, porque ya está todo listo. ¿Y dónde está la inversión de Venezuela? ¿Qué se hizo con esta gran mentira, Fernando? Gastar el dinero, no de ellos, de los ecuatorianos, y ahí está parte de la deuda que le debemos a China, mi estimado Fernando. Todas estas obras inconclusas, todas estas obras mal hechas, todas estas inversiones que perjudicaron al país, están en una deuda china, están ahí donde el loco de Bélgica sigue hablando, sigue dialogando, sigue convenciendo a su gente, y lo peor es que hay ecuatorianos que todavía le siguen y le creen, Fernando, y añoran el momento que él vuelva a retornar, porque lo que están haciendo con su partido político es únicamente cuestión de política. Caramba, parece que los ecuatorianos nos roben y nos sigan robando, no nos va a importar. Y ahí es donde este país, donde no podemos progresar, donde no logramos alcanzar objetivos, porque el político puede hacer lo que le da la gana. Fernando, discúlpame la expresión. Tú mencionabas hace un instante el tema con China. Tanto miedo y tanto silencio. Lo que pasa en Galápagos es terrible, y tú decías que no han dicho nada nuestro gobierno, pero ¿qué van a decir si el canciller sale a agradecerle por las mascarillas? ¿Qué van a decir si el ministro de Defensa dice que no nos han invadido, que no han invadido nuestro mar territorial, que están al ladito pero que no han entrado? Claro, pero están al ladito del mar territorial cambiado, pues de las 12 millas en vez de las 200 millas. Están en nuestra zona económica exclusiva. O sea, pueden decir lo que sea. No es cierto, están mintiendo. Aparte de que con las artes de pesca ingresan alrededor de 6 millas para pescar dentro de nuestra zona. Obvio, tú las artes de pesca no las ves arriba, pues. Están abajo, bajo las aguas, pescando. Efectivamente, Fernando, estas son buques de arrastre que se los conoce, que hemos visto en la televisión, en Discovery, y todo este tipo de canales. ¿Cuál es la explicación que nos dan pues aquellos ecologistas que están preocupados de la caza indiscriminada, de la pesca indiscriminada que llevan adelante determinados países? Y hoy, fíjate cómo me extraña quienes le pone el gobierno al frente de esta, ¿no? Al frente de esta discusión. No se pone al frente del gobierno, sino que pone a Roque Sevilla y a la señora Cascabase. Cascabase, que tú sabes de qué gobierno pertenece, ¿no es cierto? A quién apoyó, a quién respaldó, y gracias a quién sucedió lo que sucedió en determinados temas ecológicos, ¿no? Y nuevamente se la convoca, nuevamente se la llama, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué, Fernando? Si aquellas dos personas tienen intereses en Galápagos, no necesariamente los intereses de ecologistas de protección. Recordemos que el uno es uno turístico, y el otro que por ahí siempre vive de las fundaciones y haciendo este tipo de estudios, y apoyó también pues a la Revolución Ciudadana, o no fue así. Entonces también cometieron muchos delitos la señora, pero ahí están, o sea, ahí están, vuelven a ser convocados como que no existiera, fíjate, como que no existiera profesionales en las universidades o profesionales en este país con la suficiente capacidad de emitir un criterio técnico, un criterio que vaya y llegue a los países que pueden apoyarnos en expulsar al gobierno chino y a esta flota pesquera, para que no sigan acabando con la fauna y flora de nuestras islas Galápagos y de nuestro país. Pero lo lógico, mira, si tiene un ministro de Defensa, que funcione el ministro de Defensa, ¿o no? Entonces, ¿para qué tengo un ministro de Defensa si cuando hay problema no vamos a actuar? ¿Para qué tengo un ministro de Recursos Naturales y Energéticos si voy a tener que recurrir a Roque Sevilla? ¿No? O sea, efectivamente. ¿para qué tengo ministros de Ambiente y tanta cosa si voy a tener que buscar a una persona como Antonia Cacabatze, que no es ecuatoriana, y que, como tú decías, ha estado vinculada a diferentes gobiernos muy dudosos? Entonces,
Si no tengo la gente adecuada, ¿para qué tengo un ministro, como tú bien lo dices, de ambiente? ¿Qué es un señor ahí de pantalla nomás? Entonces, si usted no tiene el conocimiento, señor ministro de Ambiente, váyase de ese cargo, no sea sinvergüenza, no sea deshonesto, porque deshonesto e inmoral también es, Fernando, aquel que ocupa un cargo para el cual no está preparado, pues, Fernando. Entonces, eso es lo que nos pasa ahora en nuestro país. Aquí nosotros tenemos y ponemos ministros, pero necesitamos asesores o necesitamos quien nos dé una manito, pero buscamos a quienes también tienen intereses propios ahí, pues, ¿no es cierto? Y es como decirle al que está de representante en las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Al señor que fue candidato a la presidencia de la República, Norman Ray. ¿Por qué no defiende el señor Ray ahí? ¿Por qué no saca a la gente de Galápagos? ¿Por qué no van y se interponen entre los buques de alto calado? ¿Por qué no les molestan la pesca? Sabemos que están botando productos de desecho al mar. ¿Por qué no hay una ley que impida esto, Fernando? ¿Por qué no actuamos de alguna manera para impedirle que ellos sigan trabajando con esa facilidad? Porque te apuesto, sí, si es que fuese una empresa ecuatoriana, pues ahí sí estuviesen todos desde los intendentes tratando de clausurarse, ¿no es cierto? Pero como son los chinos, como son empresas internacionales, pues no hay que tenerle el debido respeto y el debido cuidado. Ahí sí no se aplica la ley. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos de que no existe presidente, que no existe un gobierno que se haga respetar y que los ministros definitivamente están ahí únicamente de parapeto. Si regresamos tiempo atrás, 15 años atrás, ¿quién era Norman Ray? Apenas un hippie nada más. Un muchacho que es revolucionario y ahora es una persona que te gana como $6,000 mensuales y tiene un hotel. Y un gran hotel en Galápagos, ni más ni menos. O sea, un hotel 5 estrellas, no es un juego. ¿No es cierto? ¿De dónde salió la plata? Efectivamente, pues ¿dónde está pues la LSDI? ¿Dónde está el UAFE? ¿Dónde están aquellas instituciones que supuestamente controlan que los dineros que tú hayas generado pues sean lícitos, ¿no es cierto? O simplemente de dónde salieron, que justifiquen que no es inmoral, no es un pecado que te digan, a ver, señor Salazar, ¿de dónde tiene usted una radio? ¿Cómo consiguió la radio? Y uno tiene que justificación, ¿o no? ¿No es cierto? Claro. Y a ellos, ¿por qué nunca les llega este tipo de preguntas, Fernando? ¿Tú crees que le llegan esas preguntas a Salcedo? ¿O le llegaron esas preguntas al asambleísta Mendoza o a Eliseo Azuero? No, pues ellos ahora... No le llegan a Tello, por ejemplo. No le llegan a Raúl Tello. Espero que pronto sí. Es que, Fernando, ellos son jóvenes emprendedores, jóvenes exitosos, Fernando. Esos son jóvenes exitosos que tú y yo nunca podríamos estar a la par de ellos, pues, ¿no? Sinvergüenzas, ladrones que se disfrazan de gente honesta, Fernando, que saben y tienen los contactos necesarios para hacerlas sinvergüenzadas. Eso es lo que son algunos. Y la política y la justicia los sigue protegiendo, Fernando. Fíjate cómo tuvieron que bregar mucho para lograr y alcanzar de que este señor vaya a una cárcel en la ciudad de Quito. Cuando se había evidencias y lo contaban las enfermeras de que el señor se sacaba el tubo, no permitía que le den atención, es decir, era un enfermo problemático, ¿no es cierto?, pero con un solo objetivo, mantenerse en la ciudad de Guayaquil y seguir creando conflictos hasta poner y coordinar con su aliado, con su Robin, con su jefe, Dalo Bucarán, a ver cómo procedía. Pero la justicia era tan tonta o se hacía la tonta y recién se toma la decisión de que el señor vaya porque vaya a la ciudad de Quito. Y me imagino que va al hotel de la cárcel 4. No, eso es lo que reclama el abogado, de que el acuerdo fue que le lleven a la cárcel 4. No le llevaron a la cárcel del Inca, le llevaron. Y ojalá, Fernando, no le suceda nada, y ojalá no venga y diga que quiere ser y quiere acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Y ya tiene firmado supuestamente colaboración eficaz. Entonces va a pasar lo mismo que la colaboradora de Correa. ¿Cuántos meses de prisión le dieron, Fernando? Estuvo en prisión algún rato porque supuestamente debía estar en prisión, pero le cambiaron por medidas cautelares, así que tranquilos, no pasa nada. ¿No es cierto? Y finalmente va a tener 6 meses de prisión, ¿no es cierto? ¿Y cuántos millones en el bolsillo él y su esposo? Es más, se casaron con bienes separados, ¿no es cierto? Sí, así confían ellos en el amor. Fíjate, entonces, Eduardo, todo es un arreglo, todo es un silencio cómplice, porque fíjate que ahora, y
yo quiero que la gente piense un poquito y razone un poquito. Está la gente asustada, aquellos que hicieron negocios con este señor Salcedo, aquellos que compraban mascarillas para revenderlas. Están tan asustados, Fernando, que ahora el precio de las mascarillas cae en 95. Están hasta en $1, Fernando. Sí. En $1.95. Entonces lo extraño es cómo no hay una intendencia que vaya a cada uno de los sitios donde se expenden y les pidan a los señores la factura de quién les vendió. Porque ahí también vamos a encontrar muchas sorpresas, Fernando. Porque a nivel ni de la China encuentras a esos precios. Eso significa que todos los robos que ocasionó esta banda delincuencial, ¿no es cierto?, en la cual comandaba, parece, Salcedo y sus secuaces, como también el gerente o el director del hospital de Líes, ¿no es cierto?, que también era parte de esta banda. Todo eso lo repartieron al país y ahora están mandando y vendiendo y regalando todas las evidencias para no encontrarlos como sucedió con Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? Entonces no se está haciendo esa investigación en chiquito, se están aprovechando de la venta informal, de la informalidad, para evadir totalmente los impuestos y despistar totalmente la investigación. Por eso es el costo de productos que ahora está muy bajo el costo de estas mascarillas. Y es uno de los temas que hay que seguirlo. Mira, yo escucho a Bucaram y realmente primero da molestia, da enojo. El señor Bucaram, por sanidad moral, ya no debería declarar ante la prensa, sino tiene la única entrevista que tiene que hacer es entre jueces y fiscales, no más, no más. Realmente es nocivo escucharlo, pero entre otras cosas defendió al amigo de su hijo, que dijo que le están persiguiendo porque ha sido fan del Dalito. Agregó que era un empresario exitoso, un joven empresario exitoso. El joven empresario exitoso tiene 8 empresas, de las cuales solo 2 venden algo. El empresario exitoso no tiene un almacén de exhibición. El empresario exitoso no tiene una bodega. El empresario exitoso no paga impuestos. El empresario exitoso no paga una serie de valores, ni siquiera las matrículas. El empresario exitoso viola las leyes de tránsito y tiene deudas y multas acumuladas y nada. Ese es el empresario exitoso y uno termina diciendo, o sea, hay que ser lo suficientemente sinvergüenza para hablar de empresario exitoso. Cuando alguien está en esto, el empresario exitoso tenía carnet de discapacidad para evadir la ley, para obtener beneficios, para meter carros. Y uno termina diciendo, ¿puede alguien seguir hablando de esta manera? Bucaram, afortunadamente creo yo, ya se fundió, ya no convence a nadie, definitivamente. Pero nos queda el hijo, y como dice la gente, dice, cada 20 años llegan estos Bucaram y nos roban. Hace 20 años el padre, ahora el hijo, y en 20 años serán los nietos seguramente. Fernando, la política realmente termina siendo el negocio para algunas familias, ¿no? Siempre nos preguntamos de qué vivía Abdalá Bucaram en Panamá, y vivía en un barrio lujoso. Otros decían que vivía en un hotel lujoso. En el Hotel Punta Paitilla. Hotel Punta Paitilla. Y fíjate que también tenía pues ahí negocios en Panamá. Sus amigos supuestamente le daban dinero a él para que, porque es mi amigo, te voy a mantener, ¿no? Entonces no es que era por ser mi amigo, sino porque todavía mantenía cierto poder en el país. Se prestaba para determinadas jugadas, para que llegue determinado personaje a la política, llegue a ser presidente. Entonces todos este tipo de amarres, lo único que hicieron es manipular a la gente. Y ahí de eso vivía Dalo. Ahora la pregunta también es, cuando están haciendo la investigación del club de fútbol que tenía el señor Dalo Bucaram, 9 de octubre. Se decía que, imagínate, se decía que a determinado jugador se le pagaba $5,000 cuando en realidad cobraba 1,000. Entonces, una serie de cosas que nos falta investigar, que nos falta poner los ojos sobre todos los ecuatorianos. O sea, el SRI no está cumpliendo bien su función. El SRI podría recaudar mucho dinero y determinar una serie de negocios ilícitos que se van llevando en el país. Dime tú, aquí también hay equipos de fútbol, ¿no es cierto? Claro. Equipos de por años, pero hay determinadas personas que de repente tienen un estadio, de repente compran un estadio, de repente hacen una casa para que la gente de los deportistas vivan, de repente pues pagan grandes sueldos a los entrenadores, de repente hasta son dueños de cooperativas y uno dice,
¿De dónde? Pero lo extraño es que no pasa absolutamente nada, Fernando. Aquí se crean cooperativas y de la noche a la mañana los gerentes andan puestos en grandes pancartas y uno dice, bueno, ¿y de quién es el dueño? ¿Es el dueño el gerente o la gente que está como socia de esas cooperativas? Pero de repente la gente socia, pero la gente no se entera. ¿No es cierto? Y de repente también han apoyado pues en campañas electorales a sus esposas, a sus amigos, han dado plata para las campañas electorales a partir de las cooperativas. Yo me dice, bueno, ellos son gerentes o dueños, Fernando. Actúan como dueños. No pasa absolutamente nada, ¿sí o no, Fernando? En nada, nada. O sea, no es por irse en contra de nadie, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto eso. ¿Tú crees que un gerente, por ejemplo, por qué no el gerente de un determinado banco es dueño de un equipo de fútbol? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué el Banco del Pacífico o el Banco de Pichincha o el Banco Internacional, cualquiera de estos bancos no es dueño de un equipo de fútbol? Y de repente las cooperativas pues apoyaban a los equipos de sus ciudades, son dueños, y nadie se pregunta, oiga, ¿y de dónde saca plata este señor? Porque el único negocio que se le conoce es el gerente de la cooperativa, ¿no es cierto? Y la cooperativa, ¿qué te dice la ley? Que la ley de cooperativa te dice que los dineros ganados tienen que ser reinvertidos en la misma cooperativa o en algunas inversiones que garanticen la existencia de los dineros de los depositantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la ley básicamente en términos generales. ¿Y por qué me permiten invertir en equipos de fútbol si es que esa es la razón? Y después terminan siendo dueños de los equipos de fútbol, Fernando. ¿No les preocupa este término? Muchos temas, ningún control. Esa es la gran verdad. Ningún control. Y de todo lo que hemos hablado, significa dinero que se ha perdido, que el país lo ha despilfarrado. Dinero que ahora no existe, dinero que ahora se lo pretende buscar en las manos y en los bolsillos de los empresarios. Acaba de pasar una ley el señor Moreno con la disposición de que hasta mediados de agosto se pague anticipadamente el impuesto a la renta. A ver, momentito. ¿Cómo puedo pagar un impuesto a la renta de este año si estamos en el 8º mes del año y de los 8 meses casi 4 no se han trabajado? Pues, por no decir más. Pongamos solo que no se hayan trabajado 4 meses. Hay problemas, hay un refinanciamiento por ley, hay que esperar a los deudores, no se puede ejecutar nada. Y pretende el gobierno de que se le entreguen casi 300 millones de dólares. En todos los países del mundo los gobiernos han puesto dinero para la economía. Aquí quieren sacarle el dinero del bolsillo a los privados para el tema público. La gente dice, la sabiduría popular dice, si no ayudas, por lo menos no estorbes. Efectivamente, Fernando, o sea, el señor Lenín Moreno definitivamente no sirve ni para administrador y peor para presidente de la República, Fernando. Desde que inició su gobierno, nunca nos dijo cuál es su objetivo, cuál es el objetivo para el país, cuál es el objetivo a alcanzar. En definitiva, nunca nos dieron metas económicas, cómo nos iban a reactivar económicamente, cómo iban a ayudar, que no solo el empresario que exporta sea el beneficiario, sino también todos aquellos que hacemos una actividad económica, ¿no es cierto? Nunca nos dijeron nada, absolutamente nada. El señor ganó porque estaba la popularidad, entre comillas, del gobierno de Correa, y se suponía que el señor únicamente venía a tapar todos los desastres que venían haciendo de antes, ¿no es cierto? Él venía a tapar todas las que venían haciendo los otros, ¿no es cierto? A poner tierrita encima, ¿no es cierto? Y quedarse absolutamente callado y los otros seguir manejando este país, pues seguir endeudándonos y seguir gestionando y seguir invirtiendo en campañas políticas para seguirle al pueblo teniendo así embobado, ¿no es cierto? Para mí, que ese era el objetivo del señor. Pero al llegar a la presidencia se topa pues de que el país definitivamente estaba en quiebra y que no podía hacer ni lo uno ni lo otro. Y que también, si se ponía a tapar lo que los otros vinieron haciendo, le van a destapar lo suyo, y es por eso que tampoco puede hacer nada, ¿no es cierto? Porque también tiene rabo de paja. Y ahora pues pretende de que lo poco o el dinero que han recaudado las grandes empresas supuestamente vayan para el gobierno para ciertas necesidades que tienen, que dicen que para la salud. Pero ojalá, Fernando, porque ya no hay un paso atrás, ojalá esos dineros que van a aportar la empresa privada vaya para igualarse los salarios de los servidores públicos que están debiendo, pues Fernando, hay personas que no han cobrado 2, 3 meses, pues.
Ojalá vayan esos dineros para aquellos que necesitan, porque el momento que esas personas logren cobrar su salario, esos dineros van a entrar directamente a la economía de cada una de las ciudades y provincias del país, pues Fernando, y se va a mover algo la economía, que es lo que necesitamos. Porque si van a coger los 280 millones de dólares, algo así que va a ser esa contribución o ese cobro adelantado al tributo del impuesto a la renta, ojalá sea para eso y no para arreglar lo de Coca-Cola Sinclair, no para lograr pagar más deuda a los bonos, no para seguir manteniendo una estructura obesa. Ojalá, Fernando, ojalá las cosas, al menos de ese sacrificio salgamos beneficiados algunos ecuatorianos. Pero mira, yo no entiendo. Por un lado dice no tengo dinero, por el otro el gobierno va a asumir los costos de extra de la energía eléctrica de marzo y agosto. Fernando, ¿qué costos extras, por favor? ¿Cuáles son los costos de esto? Cuando nosotros perfectamente conocemos, y si tú hablas con el Colegio de Ingenieros Eléctricos del país, el costo de 1 kilovatio está por los 4 centavos, Fernando. ¿Y a nosotros cuánto nos están cobrando, Fernando? Alrededor de 12, 16 centavos del kilovatio. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde está la pérdida, Fernando? Pues que las estructuras que se mantienen en las empresas eléctricas es muy grande. El costo real del kilovatio hora de generación hidroeléctrica está en alrededor de 1 centavo. En 1 centavo. En nuestro país, por el exceso de personal, sube a 2 centavos y medio. Pero nos están vendiendo entre 12 y 16 centavos. Sí, y eso más te restringen el uso, Fernando. Tú como empresario no puedes trabajar de 8 a 10 de la noche porque son horas picos. Ahí te sube el costo de la luz. Ya no vale 12, sino vale 16 y 18. Y después dicen que no podemos mejorar nuestra productividad. ¿Cómo se puede mejorar la productividad si hay una política equivocada? No podemos subir costos de producción, Fernando, tenemos que ser competitivos. Se nos dijo que Coca-Cola Sinclair, que todas y cada una de las fuentes de energía hidroeléctrica que íbamos a construir iba a ser para venderle a Colombia, a Chile, a Perú, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilovatios hemos vendido, Fernando? Pero lo hemos dicho, o sea, ¿a Colombia qué le vas a vender? ¿O a Perú qué le puedes vender si tienen, igual que nosotros, gran cantidad de ríos, tienen toda la posibilidad? Imagínate, supuestamente justifican el alto costo del kilovatio, no en la producción, sino en el transporte. Dividieron las empresas en varias. Una es la empresa que produce, la otra es la empresa que transporta, la otra es la empresa que comercializa. Así se está manejando. Obviamente las tienen con un solo membrete y escondidos allí. Pero el tema es ese. O sea, ¿qué es lo que más nos cuesta, entre comillas? El alambre que lleva la energía eléctrica y que la lleva hasta tu casa. Eso es lo que más cuesta. Pero ¿acaso son nuevos? ¿Acaso ya no se ha conseguido recuperar los costos de la inversión? Entonces, imagínate el costo de inversión para llevar en torres gigantescas primero a Colombia, o a Perú, o a Chile. ¿Cuánto iba a costar poner esa infraestructura o ocupar la infraestructura de los países colindantes? Aparte de que ellos no necesitan. Mira, a Colombia me parece que le vendimos energía eléctrica. ¿Sabes a cuánto? A 6 centavos de dólar. A 6 centavos de dólar. Y al pueblo ecuatoriano le estamos vendiendo entre 12 y 16. O sea, ¿para qué hacemos obras? Pues? No, y aquí hay gerentes que son defendidos por ex prefectos, ¿no? Y dicen, no, que la decisión, ¿cómo le van a sacar? Si el gerente es un excelente gerente. ¿Cuántos años tiene de gerente el de Ambato, mi estimado amigo? Ya creo que va por más de 14 años. Desde la última vez, sí. Ya he tenido un tiempo anterior. Ya creo que el señor ya es dueño o propietario de la empresa eléctrica, pues, ¿no? Porque se sabe de una serie de situaciones que ha cometido, pues, de errores que ha cometido y que no se han hecho público, pero en el momento adecuado lo vamos a hacer, Fernando, créeme, yo lo voy a hacer, porque lo conozco y sé. Pero no se puede seguir teniendo a gerentes que ya van por los 75 años, pues, Fernando. Hasta el cuerpo también se cansa, pues, ¿no? ¿O cuál es el interés de mantenerlos ahí? ¿Cuál es el interés de salir a defenderlo, Fernando? Yo creo que una persona cumple una etapa en su vida, ¿no es cierto? Una etapa en la cual tú hasta allá por tu edad dices, bueno, yo
me voy a descansar y que venga la fuerza joven, que venga la juventud, ¿no es cierto? Esa es la manera y eso es lo natural que debe suceder. Pero aquí parece que una vez que tu nombre gerente creen que tienes que quedarte como Dorian Gray, pues no, eterno para todo, pues no, o sea, tienes que ser eterno. ¿Y dónde está la investigación? ¿Dónde está aquello que nos interesa saber? Es por qué pagamos un alto costo. ¿Qué pasa con las redes de transmisión? ¿Qué pasa con el costo de que coger tanta energía, bajar la potencia para poder distribuirla? Tal vez hay algún error ahí. Tal vez el que trabajemos con 60 hercios sea el impedimento para que nos cueste más el trabajar con una corriente a 50 hercios como lo hace Estados Unidos. Tal vez tengamos todos que pasarnos a 220 voltios y 50 Hz para bajar el costo de energía. Fernando, son preguntas técnicas, ¿no? Que ojalá tú alguna vez converses con algún técnico y nos explique por qué cuesta tanto nuestra energía. Y porque te digo eso, porque bueno, cuando importamos maquinaria nos dicen, ¿y por qué quieres este motor? Si este motor te va a consumir mucha más energía, ¿por qué no lo haces de 50? ¿Por qué no lo haces de 380? Entonces, hasta en eso no somos competitivos, fíjate. Tenemos que mandar a construir motores especiales para que funcionen en nuestro país. Y mira que eso no lo sabíamos, recién me estoy enterando. Sí, entonces uno tiene que estarles explicando, no, es que así es nuestra energía, y ellos, como creen que uno sabe también de todo esto, dicen, no, es que el problema es de esto, te consume más, así te mande de 380, vas a tener problemas, o sea, pero aquí los técnicos es como que no supiéramos, Fernando. Entonces, capaz que la solución para el país, para bajar los costos, es que todos cambiemos la energía de 50 hercios, de 380 y 220 voltios, ¿no? Que todos nuestros aparatos, como tú ves, los eléctricos vienen para 120 y 240 algunos, ¿no es cierto? Claro, no la mayoría, la mayoría. Es por esa razón, Fernando. Entonces aquí, no pasa nada. O sea, aquí ponemos un gerente que medio sepa algo de ingeniería, dice que es ingeniero eléctrico y ya creemos que puede gerenciar. Entonces, ¿dónde está el criterio técnico para tomar decisiones en las inversiones que se hacen en el país? Ahí está Coca-Cola Sinclair. ¿Quién lo autorizó? Un economista. ¿No es cierto? Alguien que nunca se puso ni siquiera una tienda de barrio, pero él manejó ni sé cuántos miles de millones en el país y lo único que hizo es ni siquiera disimular el robo que cometió. Y esos son algunos de los problemas que nos preocupan. Y ligado a esto está el problema de los jueces, pues no. Mira, ayer se le dio medidas alternativas a un juez, cuando debía ir preso. El pedido de la Fiscalía era que vaya preso. O sea, este es el juez que rebajó, más bien, que liberó, pese a todos estos temas, liberó a una persona que debía estar detenida, pese a disposiciones, pese a mandatos, pese a pruebas. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué sucede con los jueces? Tenemos al juez que liberó a Rasquiña. Tenemos a jueces, por ejemplo, en esta semana. A inicios de semana TC Televisión empieza informando, yo no veo casi nunca, pero esta vez estaba interesante el reportaje. Hacía referencia a que detuvieron un cargamento enorme de cocaína. Toneladas de cocaína. Yo no sé cómo llegaron, pero lo hicieron, pararon un vehículo y empezaron a desarmar el tanque del carro. El tanque de gasolina. Y del tanque de gasolina salió, pero cantidad de droga empacada. Presentan a esta persona y la llevan donde el juez. Y el juez no encuentra motivo para detenerlo y lo libera. O sea, el motivo fue simple, pues, Fernando. ¿Cuánto dinero hubo de por medio, no? ¿Cuánto dinero hubo de por medio? ¿Y por qué no tomarlo inmediatamente preso a ese juez? Como cómplice del delito, pues, Fernando. ¿Sí o no que pasaría eso? ¿Qué pasa si tú de repente llega un amigo y le guardaste el carro nada más? Te dijo, ven, cárgame este vehículo, se dañó. Y de repente entra la policía y descubre que hubo droga. ¿No te meterían a ti preso como cómplice, Fernando? Pero claro. Hasta averiguar, hasta saber quién eres, hasta saber cuánto realmente estuviste involucrado en el delito. ¿Estarías o no estarías preso? Eso es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Y aquí en esta ocasión a la persona que llevaba el cargamento con droga, pues simplemente la pusieron en libertad. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Y dónde está cómo se llama, aquellos que controlan a los jueces, Fernando? Esta organización que los protege. El Consejo de Participación, el Consejo... No, de la Judicatura. Sí, el Consejo de la Judicatura, sí, donde está María del Carmen Maldonado, correísta arrepentida, supuestamente.
¿Sí o no? Que ellos son los que los protegen. Porque yo no veo mejor protección que ellos. Dicen, sí, el señor ha sido suspendido por 60 días de investigación con sueldo pagado. Es decir, váyase a su casa. A seguir haciendo sus amarres, a seguir hablando normalmente por teléfono y diciéndole a sus cómplices, sí, ya lo hice, ahora sí cuánto me toca, ya me depositaste o no. ¿No es cierto? Porque me parece extremadamente extraño, Fernando, de que a ti te toman un examen, te ven cómo ejecutas tus sentencias, ¿no es cierto? Y en base a tus sentencias tienes que haber dicho, bueno, en base al artículo tal, o sea, conoces perfectamente la ley, pues, ¿no es cierto? Claro. Y te basas en las evidencias para tomarlas, pues, ¿no? Y se supone que eso te calificaron, esa habilidad que tienes, ¿no es cierto?, de discernimiento. Y ahora que se equivoquen tan fácilmente y te digan, no hay razón para detenerle al joven. uno hasta se ríe, Fernando, y dices, si un delincuente puede hacer eso, peor un político que tiene el poder de sacar a un juez, ¿no es cierto?, en determinado momento. En determinado momento. O poner, ahí está, Fernando. O sea, seguimos en lo mismo, por eso este país no avanza, Fernando. Las organizaciones que se crearon, las instituciones que se crearon para el control de los ciudadanos y de las personas que ejecutan la justicia, no pasa absolutamente nada. Y aquí, mientras tengas dinero y mientras tengas poder, pues eres dueño del país. Nos siguen distrayendo con casitos. Por ejemplo, el caso del exgerente de CNT. Imagínate, año 2015, se descubre que pagaba valores de entre 140 a 150 mil dólares por sus tarjetas de crédito, enriquecimiento ilícito, y llega a manos de juez y el juez lo pone en libertad. Vaya nomás, prohibido que salga del país, eso es todo, vaya nomás, medidas alternativas. Y todos los jueces lo primero que hacen es medidas alternativas. Bueno, sí, ¿no? Porque ahora imagínate que ese pobre se contagie con COVID-19, Fernando, por mandarle a la cárcel, ¿no? O sea, cuida al ciudadano, ¿no? Entonces, es hilarante, o sea, a ver, Fernando, ¿cómo pudiste tú desviar dinero para tus gastos personales si también una institución tiene un contador, un auditor, un financiero, ¿no es cierto? ¿O no lo tiene? Debe tener. Hubo complicidad con el financiero, con el departamento financiero, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿por qué no le cogen presa también a los directores de financieros? ¿No es cierto? Porque ellos también, o sea, tú todos, de lo que yo conozco, todos los gastos que tú ejecutes, tienen que pasar por ahí, presentas la proforma, la factura y se lleva a cabo el pago, ¿sí o no? Claro. La pregunta es, ¿cómo hicieron para desviar los dineros sin saber tú, como jefe financiero? ¿Cómo lo hiciste? ¿No es cierto? Ahí está la pregunta. La respuesta y probablemente la punta del ovillo para llegar a capturar a la organización completa. Pues. ¿No es cierto, verdad? Entonces, no somos genios, no somos sabios, pero las respuestas están ahí mismo, en la misma institución. Entonces lo que sucede es complicidad con los jueces. Y esos jueces deberían ser tomados muy en cuenta y sacados inmediatamente de sus cargos y revisados todos y cada uno de los no recuerdo el nombre, de las decisiones que toman los jueces, ¿no es cierto?, de las sentencias, revisar cada una de sus sentencias y verificar de que aquellas hayan sido tomadas en ley, ¿no es cierto?, que haya gente que no haya sido perjudicada y haya personas que hayan sido beneficiadas. Pero eso no existe en la ley. ¿Por qué? Porque son tan vivos que se están arriesgando, porque cuando tú tomas unas decisiones de esa naturaleza, debe haber mucha plata de por medio, Fernando, y ahí es donde ellos no quieren tampoco verse involucrados en esto. Pues. Recordemos el caso de Rasquiña, sentenciado ya ejecutoriadamente, es decir, después de las 3 sentencias, de las 3 instancias más bien de sentencia, condenado a 20 años de cárcel por asesinato y por uno, y son varios. Y simplemente un juez en determinado momento decide cambiar la situación. O sea, primero era un caso que ya no se podía abrir porque tenía una sentencia ejecutoriada. Y cambia la sentencia de 20 a 8 años. En este instante ya Rasquiña salió libre. El líder de la banda de los choneros es Rasquiña, por cierto. Salió libre. Dicen que están organizando las bandas criminales, que ya están de nuevo operativas, aunque estoy seguro de que nunca pararon. Y el juez, pues simplemente fue iniciado los sumarios. Y entre comillas debía ir a prisión.
Pero hay, como siempre, apareció otra vez las medidas alternativas y libre. No pasa nada. Ya se sabe que cometió un delito clarísimo porque era una sentencia que no la podía tocar, que no estaba en posibilidad él de cambiarla, pero lo hizo. Y entonces, vaya nomás tranquilo, no pasa nada, vaya a la casa, esté nomás en paz, medidas alternativas. ¿Hasta cuándo estas medidas? Hasta cuando el dinero y el poder lo permitan, Fernando, hasta cuando nosotros los ecuatorianos razonemos bien y cambiemos totalmente la Constitución, que es en beneficio de todos los delincuentes, donde se han hecho leyes pro reo, donde se han hecho leyes que no protegen al ciudadano común, corriente, aquel que está con la ley, aquel que cumple con la ley, sino al reo, al delincuente, Fernando. Y cuando no razonemos de esto, cuando no cambiemos de esto, cuando no venga un presidente que definitivamente no le llame mucho la atención el dinero, el robar, es decir, tener una persona honesta que venga a cumplir su trabajo, que elijamos asambleístas honestos y decentes, Fernando, no vamos a salir adelante, porque hay que cambiar el país, o sea, hay que cambiar leyes, Fernando, pero la pregunta es volver a hacer una nueva constitución, volver a entrar en ese cuento fastidioso de la constitución, Fernando. O sea, lo que deberíamos hacer es hacer un referéndum inmediatamente en el cual le permitan a este gobierno, al que viene, a lo que sea, comenzar a hacer cambios directos de ser analizados en la Asamblea, porque para eso están los asambleístas, y que las leyes sean aprobadas no necesariamente solo por ellos, sino por los ecuatorianos, ¿no es cierto? Porque ahí deberían involucrarse los colegios de abogados, los colegios de economía, o sea, todos aquellos que hacen una actividad económica y que se involucren en el aspecto legal y judicial de cómo funciona este país, Fernando. Caso contrario, estamos permitiendo que el político, que muy poco sabe, por ejemplo, de economía, tome decisiones en lo tributario, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sabe un político que posiblemente sea abogado, ¿no es cierto? O posiblemente sea alguien que tiene un tractorcito ahí, ¿no es cierto? O posiblemente sea un agricultor, o un futbolista, o un cantante. ¿Qué sabe el señor de cómo invertir el dinero? ¿Qué sabe el señor de cuántos impuestos hay que pagar? No es cierto, tiene que venir la academia, la famosa academia, que siempre nos queda debiendo mucho, pues no, hay sí hacer y nombrar pues una comisión de economistas que valgan la pena y que analicen realmente cómo se lleva a cabo el proceso del cobro de los impuestos, si el 14% es justificado o no, o sea, llevar a cabo un análisis total de cómo funciona este país, la ley. Pero mira, la academia, discúlpame, ¿quién es academia, por ejemplo? Pablo Dávalos. Pablo Dávalos. ¿Quién es academia? Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica. ¿Quién es academia? César Montaño. ¿Quién es academia? Enrique, se me va el apellido en este instante, Enrique Ayala Mora, uno de los más importantes historiadores. ¿Quiénes son academia? Gente de izquierda, que no tienen idea de nada. El señor Pazley, por ejemplo, es academia. ¿Crees tú que si ellos te sugieren algo, va a ser bueno? No, por eso te decía, o sea, ahí vienen los colegios de profesionales, o sea, ahí tenemos como sociedad que involucrarnos en este hecho, Fernando. O sea, si no lo hacemos, y le seguimos permitiendo al político seguir haciendo barbaridades. El político no sabe, el político no entiende, el político... Algunos llegan a ser asambleístas sin saber ni leer ni escribir, Fernando, llegaron por arrastre. Permíteme te corto allí, porque tú dices, ¿quién es el político? No sabe absolutamente nada. Mira, ayer, no sé qué pasó, ojalá me puedas ayudar, Ramón, pero ayer en la sesión de la Asamblea se estaba discutiendo la amnistía, me parece que era para 12 líderes indígenas, 12, acusados de haber cometido excesos en la justicia, en la supuesta justicia indígena. Estaban analizando eso en la asamblea, el ponente, el defensor de aquello, era José Serrano Salgado. Yo me vuelvo a preguntar, no, sí, aunque te sonrías, pero yo me vuelvo a preguntar, ¿en qué parte de las funciones del asambleísta dice que tiene que dar exoneraciones? Perdones, indultos. ¿En qué parte de la misión del asambleísta es legislar y fiscalizar? El tema legal, el de sanción,
El de manejo de la justicia le corresponde a los jueces, buenos, malos, pésimos o peor, pero es a los jueces. Recordemos que no es la primera ocasión, ya la Asamblea antes dio indultos. Y uno de los indultos que dio fue a Floresmilo Peralta, Sí, pues el violador. acusado de violación. Comprobado la violación por juez, sancionado y condenado por un delito. Con de niños, ¿no? una sentencia De en una firme. niña, ¿no? Sí, De una niña, ¿no? así fue, así fue. Ujú. Ya, Esos fueron nuestros legisladores, ¿no? ya hasta murió Flores Milo. Pero, obvio, nos queda el tema de que cómo pudo haberse dado indulto a un violador. Y lo indultaron porque dijeron que lo han estado persiguiendo por delitos ecológicos. ¿Qué tiene que ver la violación con la ecología? ¿Y cuál fue la defensora? Acuérdate, Fernando. Acuérdate, Fernando. A ver, Estuvo la señora Cacabace hablando a favor del señor Florentino. sí, tienes razón, Antonia Cacabatze. Mira como en medio del diálogo llegamos al principio a lo que tú mencionabas hace instante. Ahora ella es defensora del país. Claro, ante porque los recuerda chinos. que Cacabace fue asambleísta constitucional, pues, Fernando. Claro, ¿No es cierto? así es. Claro, y el asesor era Floresmino, estaba muy involucrado en la asamblea, pues, en la de Montecristi, pues, ¿no te acuerdas de eso? Que era del mismo grupo. Sí, señor. Lo había olvidado, lo había olvidado. y por eso Fernando salió el indulto, pues, para el señor. Por eso yo me reía de la Cacabace y digo, realmente no tenemos memoria. Y fíjate, justo tú corriges de eso, y digo, sí, por eso yo lo recordaba y decía, ya fíjate, y ahora que está de defensora de los ecuatorianos. No nos recordamos de eso. Lo grave, mira, ¿qué pasaría si... Yo estoy convencido de que ayer probablemente los que defienden causas injustificables, ayer deben haber votado todos en mayoría en favor de esa amnistía, que no les corresponde, reitero, no tienen por qué dar indultos a nadie, la Asamblea no tiene por qué hacerlo. ¿Y de quién viene, no? Uh-huh. Parece que es cierto lo que dicen, ¿no? Que el candidato de Correa es el señor Leonidas Ditta, entonces. Aparentemente sí. Entonces, por eso es eso, Fernando. Pues, o sea, poco a poco se van llenando las circunstancias, fíjate. Entonces, esto parece que es real, ¿no? Aquello que tanto repudiaba el Pachacuti, aquello que tanto peleaba, pues va a terminar de ñañón en las elecciones. No importa cómo llegues, lo interesante es llegar, dice, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y mira, que se decía que el correísmo iba a participar con 4 o 5 candidatos. Conversábamos con Ramón en estos días y yo le decía que cómo va a participar con 4 o 5 candidatos si se quedó sin partidos. A ver, el razonamiento de Ramón es lógico. Y el partido de Jairala que ya alquilaron es uno. El partido de Roldosista seguramente será el otro. El partido donde está el señor, el cuarto, a ver, ¿cómo se llama? No, bueno, también está ahí en ese mismo partido, ¿cierto? Es el señor que era el comandante Juan mismo es, ¿no? Gustavo Larrea, sí. Gustavo Larrea. Ese es el tercer partido. Podemos. Sí, Pachacuti sería el cuarto partido y todavía podríamos contar con los socialistas que podría ser el quinto partido. Acuérdate de Balda, que Balda sorpresivamente contrario a Correa y ahora con el correísmo. Tú algún momento comentabas, ¿no?, del señor Balda, yo decía, todavía le falta, pero no, es muy hábil políticamente y parece que como hay que buscar apoyo, pues, Fernando, hay que buscar apoyo, pues, de cualquiera, no importa, pero hay que entrarle en estas últimas elecciones a la presidencia de la República, porque este país lo podemos engañar, lo podemos robar y no pasa absolutamente nada, Fernando. Es difícil lo que nos espera a los ecuatorianos, Fernando, pero lo único que nos resta a ti, a mí, a aquellos que creemos en que la memoria no debe olvidarse, la memoria debe preservarse, la memoria debe contarse constantemente para refrescar, para que la gente los tenga presente, aquellos que nos causaron tanto daño, Fernando, y no nos engañen en un proceso electoral que dura muy poco tiempo y que muchas veces llega aquel que llega con un bonito discurso, aquel que llega con regalos a la gente, ese es aquel que nos gobierna. Lo que ahora tenemos que procurar, Fernando, es buscar candidatos que nos den un plan de trabajo, Fernando, que nos den qué es lo que van a hacer cuando sean presidentes, cuáles son las medidas que van a tomar, Fernando, sean o no populares, pero que ayuden a sacar adelante este país. Eso debemos buscar en estas elecciones. Ojalá que sí, porque necesitamos candidatos, ya no más charlatán, ya no más. O sea,
Lo digo con todo respeto. Necesitamos que inclusive los medios de comunicación dejen de ponernos a los candidatos. He visto en estos días con molestia que los medios de comunicación nos venden a un candidato que no ha asomado en estos días porque tiene un problema de hepatitis. Porque si no ya lo tendríamos hasta en la sopa. Me refiero al ex vicepresidente. Entonces, me molesta que los medios de comunicación empiecen a pretender vendernos a gente como él, que para mí no debería recibir el apoyo popular por una sola razón, más allá de que no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerlo. Porque él fue parte de uno de los peores gobiernos, el del señor Moreno. Y si Moreno es un mal gobierno, es solo porque es la continuidad y el gobierno que tiene que tapar todo lo que hizo Correa. Es decir, venimos con el correísmo disfrazado de leninismo y ahora quieren pasarnos al otismo. O sea, creo que y ya sería lo último, porque necesitamos cambiar, no necesitamos a los mismos. Y esto realmente es uno de los temas que nos preocupa. Sí, Fernando, y ojalá, no es porque por nada, pero ojalá se presten gente prestante, se presenten empresarios realmente a querer ser presidentes de la República, ¿no es cierto? Gente que realmente vaya a tomar decisiones, vaya a hacer las cosas bien, pero vayan a dialogar con los Perdona que te corte, pero empresarios serios, pues. Empresarios serios. Perdón, lo voy a decir, como Noboa, por ejemplo. No como Isidro Romero, el cuñado, o ex cuñado. Mira, no han estado 14 años o 15 años en el país y llegan de la noche a la mañana a ser candidatos. Y entre comillas, todavía no se sabe exactamente por quién, pero aparentemente por un partido de pobrecitos. Déjense de cosas. O sea, ¿y a gobernar con quién? Costó, ¿no? ¿A gobernar con quién? Costó? ¿Cuánto Sí, cuesta? no, o sea, y Fernando, y disfrazarse de empresarios, ¿no? Dicen, sí, yo he tenido éxito en otro país. ¿Y por qué no vino a construir en este país que tanto lo necesita? Pero ¿éxito ¿no en qué? ¿Éxito en qué? ¿Por qué viene entonces si es que ha tenido éxito en otro país? Aquí no se le conoce éxito. Aquí se le conoce como el presidente de Barcelona en determinado momento y nada más. O sea, nunca se le conoció como empresario, como generador de riqueza. Yo no lo he conocido de esa manera. Bueno, y era social cristiano también, pues, ¿no? Sí, señor. Sí. Fue diputado por el social cristiano en sus buenas épocas, ¿no? ¿Y qué hizo como diputado? Pero fíjate que aquí hay gente, supuestamente empresarios, que le están apoyando, porque dicen que hablan el mismo idioma. Catalán. Yo me río, digo. Catalán. No, el mismo idioma de empresarios. No porque te digo catalán porque él se dice así, él dice que es el catalán. No, y más que todo, o sea, son empresarios como él, entonces si van a invertir es porque van a tener un retorno de la inversión, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si que nos saquean por ahí también, ¿no? Con la novelería de que es el outsider. Yo creo que hay que hablar seriamente ya en política, hay que hablar seriamente de buscar un presidente, más allá si es que están apoyando a otro o no, lo que necesitamos, como te decía, es un plan de trabajo, Fernando. Un plan para saber si lo vamos a apoyar o no los ecuatorianos, Fernando. Porque vienen y nos dicen y nos cantan bonito, nos dicen, sí, voy a acabar, voy a recuperar los dineros, pero el rato de los ratos llegan, se quedan en los 100 primeros días que nadie dice nada, que espera que tomen decisiones, completan todo lo que significan los ministerios mientras hay peleas en los partidos políticos por ocupar los cargos. Y una vez que terminan los 100 días volvemos a lo mismo. No hay plata, hay que buscar endeudamiento, hay que subir la gasolina, hay que subir el IVA. Cosas que siempre se ha hecho, Fernando. Lo que necesitamos es buscar a alguien que tenga la capacidad de buscar inversores, Fernando, alguien que cree en este país y venga e invierte en este país como lo hacen en Colombia, como lo hacen en Perú. Eso necesitamos, porque solo así, habiendo inversiones de los privados, podemos generar empleo. Y si hay empleo, hay dinero. Y si hay dinero, lo puedes gastar. Y si hay dinero para gastarlo, la economía se mueve, Fernando. Y ahí un país comienza a trabajar, los engranajes comienzan a moverse y podemos avanzar, Fernando. Esperemos que pronto sea así, que busquemos al mejor candidato y que el Consejo Nacional Electoral no nos haga el favor de cambiar la decisión del pueblo. Livio, como siempre, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias a los ciudadanos de aquí, muy amable. Es colosal, la que sí le dice la verdad.